¿Verdad que sí? ¿Sabes qué? Me siento así como el que va corriendo. Pues sí, con una y luego subimos la otra. Una de las dos cámaras, una de las tres cámaras está fallando, pues empecemos con dos. Pues sí. Al origen, como nuestros invitados de la mesa anterior, tiene una trayectoria larga en la academia. Si alguien se dedicó a estudiar el derecho desde ángulos, yo diría, muy novedosos y a entender fenómenos como el que se relataba hace un momento, de cómo a través del ejercicio de los derechos y de su litigio podían transformarse instituciones, fue José Ramón Cossío. Muy probablemente esas, dejen plantearlo así, activismo jurídico es uno de los antecedentes que le lleva a convertirse en ministro de la Corte, uno de los más destacados, con posiciones que siempre han dejado largas discusiones y grandes reflexiones entre los juristas y más allá. Y hace cosa de, será 2 meses, José Ramón, conversábamos sobre la importancia de revisar los expedientes judiciales del 68 y ver qué nos decían. Y por eso, doctor Cossío, está usted invitado hoy para que nos cuente qué dicen esos expedientes, a la luz, desde luego, del ministro de la Suprema Corte, pero también de aquel académico que fue y que rogamos en esta universidad vuelva usted a ser ahora que deje el mandato. Tiene usted el micrófono. No, muchísimas gracias, querido Ricardo, por esta invitación. De verdad me da mucho gusto estar aquí y efectivamente la idea es explorar con ustedes el modo en el cual se realizaron los procesos judiciales del 68. Desde luego que a 50 años resultaría bastante fácil tomar las categorías de hoy y con las categorías de hoy criticar a los procesos de entonces. Entonces no había derechos humanos, en el mejor de los casos se llamaban garantías individuales, no había estos procesos orales acusatorios, eran procesos básicamente escritos, pero sí me parecería que a la luz de las categorías de hoy pues resultaría muy fácil criticar y ridiculizar estos procesos. Por eso me ha parecido más interesante colocarnos en aquellos tiempos y criticar y analizar los procesos, o analizarlos y criticarlos desde la propia lógica de los procesos. Creo que esto es mucho más interesante. Consecuentemente, lanzo la siguiente pregunta. De acuerdo con las categorías entonces vigentes, ¿qué nos dicen los procesos judiciales? Y este sí me parece que es un ejercicio más interesante. Esto nos lleva a tratar de comprender los procesos desde sus propias condiciones históricas, insisto, y no de las presentes. En el sistema judicial mexicano de entonces, y mucho actualmente, existe una especie de axioma, esto guardado el mayor respeto a la expresión axioma, que es
aquello que no está en el expediente no está en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que un proceso se va construyendo de un conjunto de actuaciones, una demanda, una contestación de demanda, un periodo probatorio, unos alegatos y una sentencia. En materia penal se va prestando con una denuncia o una querella, estoy hablando de aquellos años, después se abre una fase de averiguación previa, viene una consignación, viene un término constitucional, un auto de formal prisión, una instrucción de proceso, un cierre de instrucción, unas conclusiones acusatorias o no acusatorias por parte del Ministerio Público y una sentencia. Esto me parece muy importante, simplemente decir, aquello que no se pone en el expediente no debía formar parte o no debiera formar parte de la propia sentencia. Consecuentemente, el que yo sepa por un conocimiento privado, por una información, por algo que por ahí pasa en el mundo, relevante para el juicio, si yo no lo pude poner ahí, no tiene relevancia. Entonces, esto es muy importante por lo que después voy a decir. Ahora, ¿qué había en aquel entonces? Es verdad que no había los derechos humanos que entraron hasta el 2011 en el nuevo texto de la Constitución, artículo primero. Pero sí había algunas garantías individuales, como se denominaban, que muy rápidamente quiero leerlas para ir generando el marco desde el cual quiero entrar al asunto. Artículo 16 tiene el mismo texto desde su promulgación el 5 de febrero de 17 hasta su reforma en el 83, es decir, este fue el texto que estaba en vigor cuando se iniciaron los procesos judiciales del 68. La parte que me interesa leer es esta. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan, y es muy importante, probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. ¿Qué dice esto? Pues simple y sencillamente que para iniciar en un proceso tenemos que tener una denuncia, tenemos que tener una acusación, una querella, para efectos de poderle dar trámite a estas cuestiones. Artículo 19, también en su texto original, reformado hasta 1993, vigente en el 68, ninguna detención podrá exceder del término de 3 días sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresará el delito que se impute al acusado, los elementos que constituyan aquel, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados. Después el artículo 20, este no lo leo, es muy largo, que son en los juicios del orden criminal las garantías del acusado. Y finalmente el artículo 21, que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y la persecución de los delitos corresponderá al Ministerio Público. Estos, digamos, son los elementos. Ahora, viene un segundo problema. Ya saben, tenemos una estructura general, tenemos también un conjunto de delitos, esto se los adelanto, por los cuales fueron acusados todas las personas que fueron al final de cuentas procesados en el 68. Los delitos que se fueron rebelión, sedición y desórdenes públicos, delito de disolución social, delito de armas prohibidas, uso de armas prohibidas, asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, lesiones, homicidio, robo, despojo de cosa inmueble, desde luego, y daño en propiedad ajena. Estos son los delitos. En el Código Penal que estaba en vigor en aquel entonces, muy brevemente voy a señalarle los principales. Se comete el delito de rebelión cuando personas no militares en ejercicio se alzan en armas contra el gobierno de la República para, 1, abolir o reformar la Constitución o las instituciones que de ella emanen. 2, separar de sus cargos a algunos de los funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 108 de la Constitución. Entonces aquí tenemos un alzamiento en armas para abolir la Constitución o las instituciones o para separar de sus cargos a altos funcionarios. Importante. 2, delito de sedición. Son reos de sedición los que reunidos tumultuariamente
pero sin armas, resisten a la autoridad o la atacan para impedirle el libre ejercicio de sus funciones con algunos de los objetos que se refiere el artículo 133, los dos que acabo de señalar. Delito de disolución social, muy importante, estuvo en el pliego petitorio desde el comienzo, fue uno de los 6 puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, y se dice así: se aplicará prisión de 2 a 12 años y multa de 1,000 a 10,000 pesos al extranjero o nacional que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. Este delito no estaba en el texto originario del Código Penal. Este delito se estableció en el año de 41 con motivo del proceso de guerra. Recordemos que México entró a la Segunda Guerra Mundial hasta el 42, cuando declaró la guerra a las llamadas potencias del eje, pero desde el 41 se puso esto en una moda latinoamericana, en un encuentro de penalistas, en el cual pensaron que era buena idea establecer un delito para evitar que los nazis, los fascistas, etcétera, los comunistas vinieran a hacer destrozos políticos a los estados nacionales. El delito de arma de fuego no lo señalo, el delito de asociación se pondrá a el grupo de 3 o más personas que se organicen para delinquir, expresamente se dice. Los delitos contra la vida y la integridad corporal, esos pues son más conocidos, ya no los menciono. Entonces, estos son los elementos que rápidamente quería ponerles a su consideración. ¿Y qué fue lo que sucedió en esos días? En esos días tuvimos la marcha del 26 de julio, la muy conocida marcha, los que querían celebrar la Revolución Cubana, el asalto al cuartel, salen de Salto del Agua, se dirigen hacia el hemiciclo a Juárez, y los alumnos de la Federación de Estudiantes Técnicos salen, se encuentran las marchas, ahí aparecen algunos golpeados, ahí se generan algunos desórdenes, y ahí se abre la primera averiguación previa. Es la 1650 del 68, se abrió el 29 de julio, allí se detuvieron prácticamente de forma inmediata a 23 personas por invitación a la rebelión, por asociación delictuosa, por sedición, por daño en propiedad ajena, por ataques a las vías generales de comunicación, por despojo y por robo. Lo interesante de estas detenciones es que se producen el día 27. Varios de los detenidos estaban tomando café en un café que yo no conozco, pero se llamaba el Café Viena o en sus alrededores. Llegó la policía, los detuvo a todos ellos y los llevó a declarar, ya como detenidos todos ellos. Aquí la cuestión interesante es saber si había o no flagrancia. ¿Por qué? Porque si no había una flagrancia, debió haber habido un mandamiento escrito de la autoridad para llevar a cabo las detenciones de estas personas. Y la impresión que queda de las constancias del expediente es que no había una condición de flagrancia, primer elemento. Segunda cuestión que es muy interesante, todos los detenidos en ese momento tenían vinculación con el Partido Comunista, con las Juventudes Comunistas o con el Consejo Nacional de Estudiantes Democráticos. Entonces, uno puede percibir que más que ataques a las vías de comunicación, despojos, robos o daño en propiedad ajena, la razón por las que los estaban persiguiendo tenía que ver, luego vemos si eso se cumple o no, con sedición, asociación e invitación a la rebelión. Es decir, lo que queda claro es que no hay una persecución directamente por los delitos, sino una sospecha, que luego lo voy a tratar en la sentencia, como se dictó la sentencia,
acerca de la condición de estas personas en el Partido Comunista, insisto, las Juventudes o la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Todas las personas allí están en el Café Viena, otro señor está en una fábrica de chamarras, otro está trabajando en un periódico de los detenidos. ¿Quiénes son esos detenidos? Algunos pues, son conocidos: Gerardo Unzueta, Manuel Alberto Espinosa Los Monteros, Bernardo Phillips Amés, estoy saltando los nombres, Arturo Martínez Natera, Rolando Waller, Arturo Sama, es decir, personas que habían estado vinculadas con movimientos de izquierda. Y esto sí me parece interesante porque da la impresión de que las detenciones son por la pertenencia al partido, por haber acudido a la marcha del cuartel La Moncada, y no tanto por las conductas específicas y directas que estas personas realizaron en esa manifestación. Hasta ahí dejo esto. Después, pocos días después, se amplía la averiguación, más bien se abre otra averiguación previa, la 1671, el 31 de julio, apenas unos días después. Aquí no hay una correlación directa entre unos hechos, como fue esta marcha a la que yo me refería, sino hay una condición, digamos, un poco más abierta de detención de estas personas, algunos y de inicio de investigaciones con algunas de estas personas, otra vez por asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena y ataques a las vías generales de comunicación. El 22 de septiembre, después de este muy complicado meses de agosto y septiembre, la anterior averiguación había sido el 31 de julio, todo el mes de agosto y hasta el 22 de septiembre se producen muchísimos acontecimientos, no los menciono porque ocupo todo el tiempo de eso, pero son los que ustedes han estado aquí viendo: la marcha del rector, en fin, la entrada a Ciudad Universitaria, todo lo que conocemos de esos actos. Y aquí se hace otra averiguación, aquí se ordena detener a 116 personas por invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación y despojo. Aquí hay personas también muy conocidas, ahí está Jaime Valls, Eli de Gortari, José Revueltas, César Nicolás Medina, Carlos Sevilla, Armando Castillejos, Martín Dosal, en fin, nombres muy conocidos en el movimiento. Y otra vez parece que es una condición, no por lo que directamente hacen, digamos, como acciones específicas, sino por ser partícipes de un movimiento general. Finalmente hay una averiguación, la 2068, diagonal 68, del 9 de octubre, y aquí también se ordena ir contra 160 personas por invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales, acopio de armas, despojo, robo, lesiones contra los agentes de la autoridad e inclusive homicidio. Y este es el conjunto de las averiguaciones. Algunas de estas van teniendo ampliaciones y eso permite detener a otras personas. Algunos de los que estuvieron en el movimiento, en la marcha del 2 de octubre, ya tenían desde antes ordenadas las órdenes de aprehensión y se van llevando a estas personas a los distintos procesos en este caso. Una vez que se dictan las órdenes, se abren las averiguaciones previas, a muchos se les detienen las condiciones que digo, a otros se solicitan las órdenes de aprehensión, se les van deteniendo en distintos momentos. Es el caso de Revueltas, vive en Cuernavaca, luego viene aquí, está oculto, viene a dar aquí a Ciudad Universitaria una charla y al salir de la charla lo tratan de esconder los estudiantes, finalmente lo detienen y lo llevan, y así van deteniendo a muchas personas a lo largo de todos estos meses. Se van haciendo ampliaciones muy interesantes de las averiguaciones previas y se van deteniendo personas a lo largo de octubre, noviembre, diciembre, y del año 69 todavía en marzo seguían llevando personas para que formaran o entraran ya a los distintos procesos judiciales. ¿Cómo eran entonces las formas de detención? Muy interesantes. Se detenía a estas personas, se les tomaban sus declaraciones,
declaraciones muy generales, casi todo el mundo negaba que el movimiento tuviera la intención de destruir o de derrocar al gobierno, porque eso se les imputaba. Casi todo el mundo negaba que la lucha armada fuera un mecanismo de destrucción del gobierno de entonces y la sustitución por otro gobierno. Muchos de ellos aceptaron que estuvieron, sobre todo con los estudiantes democráticos, habían viajado algunos a países del este, algunos inclusive a la Unión Soviética, otros a Cuba, pero normalmente describían que habían ido por viajes académicos o estudiantiles, etc. Ninguno de ellos aceptó que hubiera estado específicamente buscando la destrucción, insisto, del gobierno, de las instituciones de forma violenta, y eso es digamos, una parte de sus declaraciones. Otra, muy interesante desde mi punto de vista, son informes policiales, unos de la Policía Secreta del Distrito Federal, otros de la Dirección Federal de Seguridad, otros de agentes de la Policía Judicial Federal, que relatan lo que ellos vieron. Hay algunos informes increíbles, pensé traérselos para que los vieran ustedes, pero tomaban mucho tiempo, de un par de agentes que repetidamente aparecen, y con 4 policías así se resolvía la situación del crimen nacional. Porque, señores, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche o 2 de la mañana el día siguiente, veían todo. Entonces estaban en una vocacional, luego iban a una prepa, luego regresaron a una vocacional, luego iban a la Ciudadela, luego una cosa verdaderamente fantástica. Entonces iban describiendo hechos y hechos y hechos, identificaban personas, veían actos, en fin, una gran cantidad de menciones en ese sentido. Digamos, estos son una forma. Otros policías mucho más normales que decían, sí, yo vi que quemaron un camión en la esquina de tal y cual, sujetos que parecían estudiantes o que salieron de la preparatoria, otros que vieron a los estudiantes correr hacia las vocacionales y apertrecharse ahí, otros que decían que habían visto bombas Molotov, todo el tiempo aparecen bombas Molotov en las narrativas, es muy curioso, aparecen armas, dicen ellos, como varillas, palos, piedras, que eran para repeler agresiones de estudiantes. Entonces ahí hay una consideración así. Luego se aportan también muchos de los volantes, el mimeógrafo con el cual se hacían estas impresiones. Se dice también que se vio a los estudiantes bodear, a un grupo de alumnos entonces de la Facultad de Medicina hacer brigadas de auxilio a los golpeados, a las personas heridas. En fin, esta es otra forma de los policías. Hay una tercera que me llamó muchísimo la atención, y es que los propios policías aportan ejemplares de los diarios de aquella época como elementos de denuncia. Entonces el policía X y el policía Y aportan el Excelsior o el Novedades, el Heraldo, que eran los periódicos de entonces, para que se dé cuenta la autoridad pues, que se están cometiendo delitos, ¿no? O algunas editoriales, algunas declaraciones de diputados. Una es muy graciosa porque dentro de lo trágico, porque dice el diputado tal al hacer uso de la tribuna dijo todo esto, y eso demuestra que el movimiento tenía este carácter de radicalidad, etcétera, etcétera. Entonces se van componiendo en estas cosas. Luego están las fotografías, muchas, peritajes de los bienes afectados, de los camiones quemados, de los vidrios rotos, en fin, de los daños que se produjeron a algunos edificios públicos como el de la CONASUPO muy destacadamente, fotografías cuando se hizo la bandera, en fin, cosas de este tipo, y con eso más o menos es con lo que se van armando estos elementos. Hay otra cuestión interesante que me llama mucho la atención de algunos personajes que participan en las declaraciones y dicen muchísimas cosas. Da la impresión, esto no lo puedo todavía cerrar yo, estoy en el proceso de esto, da la impresión que estos sujetos realmente fueron colocados allí como testigos porque veían muchísimas cosas. Yo vi cuando les dieron granadas, yo vi cuando les dieron armas, fuimos aquí a una casa en Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo, en donde había armas, nos dieron cargadores, había rifles, fuimos a disparar allá por el rumbo de Toluca, fuimos a Puebla en otro momento. Sí, son personas que declaran mucho y declaran muy bien en términos, desde luego, de la averiguación. Y también llama mucho la atención, estos son como unos 6 personas que identifican a todos. Dice, este sí yo sé que era de las Juventudes Comunistas, este era del partido, este había ido, este había venido. Es decir,
como formas muy complejas de declaración. Y algunos de ellos, esto no es trivial, son al final de cuentas exculpados, a pesar de que describen conductas semejantes a las que otros sujetos habían realizado. Esto es muy interesante. Entonces, ya vamos teniendo una idea en este sentido. Cuando las personas eran puestas a disposición del juez, ya se los leí, por eso lo señalaba, había 72 horas para tomarle sus declaraciones preparatorias. Se toman las declaraciones preparatorias, casi todo el mundo las ratifica, dice, yo dije eso, simplemente quiero decir que yo no estuve en esa marcha, yo estuve en esta, yo sí estuve en el comité de huelga, yo estuve en el consejo tal, en fin, describen estas condiciones y después se dictan entonces ya los autos de formal prisión a un número muy grande de personas y empieza el proceso en este caso. ¿Qué consiste ese proceso? Es un proceso de instrucción. Muchas de las pruebas se repiten, muchas de las pruebas se vuelven o se consideran ya dentro del expediente y empiezan estos careos procesales entre el que declara y el que resulta afectado por la declaración. De esto hay muchos al final del día. Me salto, se presentan las conclusiones del Ministerio Público y al final del día entramos ya a la sentencia, la parte central de este asunto. Para poder poner a una persona en prisión, jurídicamente, entonces se llamaba que había que acreditar dos elementos. El primero de estos elementos era el cuerpo del delito y el segundo es la responsabilidad de las personas. Traje 3 tesis de la primera sala de entonces, de estos años, era la que conocía la materia penal, simplemente para que vieran lo que es cuerpo del delito. No es la persona muerta, ese no es el cuerpo del delito, ¿no? Ya se ha contado mucho eso. Había hasta un chiste ahí con una película y todas esas cosas, ¿no? No es esto. El cuerpo del delito no es otra cosa, dice la sala, que la comprobación de los elementos materiales integrantes de la figura delictiva sin consideración a los medios que se empleen para la demostración, con tal de que no estén prohibidos de la ley. Una tesis de unos años después dice así: es bien sabido que el cuerpo del delito no es sino la fase externa de la conducta delictiva y que de lo que se trata es de dejar plenamente comprobado que tuvo lugar el hecho en su aspecto material independientemente del proceso interno llevado a cabo por el agente. La tercera es un poco repetitivo, no los aburro con ella. Entonces, ¿aquí de qué se trataba? De demostrar que aquello que decía el tipo penal, lo que les leí como delito de sedición, motín, rebelión, ataques a las vías, portación de arma, etcétera, sí se dio. Consecuentemente, lo que había que hacer ahí es acumular una cantidad importante de información para decir, bueno, si el delito de homicidio es la privación de la vida, pues debe haber alguna persona muerta. Si no, no es un delito de privación de la vida. Si es de lesiones, pues la persona tendrá una herida, lo que sea, en el caso de las lesiones. Si es el caso de la sedición, si es el caso de un delito de disolución social, se tienen que generar estos elementos. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención de la sentencia, y es que para definir el cuerpo del delito se hacen acumulaciones o paquetes. Y esto es interesante. Por ejemplo, hay un primer paquete que se refiere a los ataques a las vías de comunicación y al daño en propiedad ajena. Son delitos muy distintos, cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que se hace entonces? Un listado de todo lo que se ha ido acumulando en el expediente, 1, 2, 3, peritajes, evaluaciones, fotografías, ejemplares del periódico, declaraciones de policías, etcétera, 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 como comprobación de estos elementos. Casi todo es una repetición de lo que se dio antes, solamente lo que se precisa son los daños y su cuantificación. Entonces, con esto lo que se está diciendo es, mire, ahí se destruyó, se rompió, se incendió. Telmex era entonces una empresa pública y se sufrieron muchos daños las casetas de Telmex. Entonces, todas esas cosas se identifican. Muy bien. Un segundo paquete, este ya es un poco más curioso, tiene los temas de asociación delictuosa y sedición. Creo que son muy diferentes los delitos de asociación y de sedición, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Primero, un listado a través de los elementos recabados. Luego, una cosa que llama mucho la atención, insultos a la policía.
se recopilan todas las veces que se insultó a la policía y a las autoridades, se da cuenta de las reuniones del Partido Comunista Mexicano, de las Juventudes Comunistas de México y de quiénes asistían y dónde se llevaban a cabo las acciones. Se aportó propaganda y algunos se daba cuenta de alborotos y tumultos, partes de la policía. Se hace una investigación específica sobre la Central Nacional de Estudiantes Democráticos de la Liga Comunista Espartaco, y después se dice que todo este movimiento lo que trataba era de insertarse en los centros laborales y en los centros de trabajo. Bueno, un tercer paquete, también muy peculiar, que son invitación a la rebelión, robo de uso, despojo y acopio de armas. Fíjense cómo aquí hay delitos patrimoniales, delitos contra la seguridad del Estado, es una mezcla también curiosa. Y aquí otra vez hay declaraciones, se dice, sobre la conveniencia de adaptar, de destruir el sistema político mexicano, las maneras en las que se organizaron las marchas y los mítines, la fogosidad de los estudiantes, se dice varias veces, después la ocupación de inmuebles, la oposición y los insultos, los ejemplares de revistas y una fe de armas de fuego que fueron apareciendo. También, finalmente, hay lesiones y homicidio, que tiene ese sí un poco más de sentido, como parte de los mítines, las heridas que sufrió el general Hernández Toledo, una fe de cadáver de un soldado, algunos certificados de lesiones y las declaraciones sobre las calumnias que se habían emitido al gobierno. Luego, falsificación de documentos, había algunos extranjeros que estaban aquí, la señora Sager, ¿no?, la hija de este muy buen cantante de folclore estadounidense, y luego algunos delitos contra la ley de población, porque entraron algunas personas en estas condiciones. Lo que aquí hay es entonces una descripción del cuerpo o de los cuerpos del delito de todas estas condiciones. Si yo sé que hay un autobús quemado, si yo sé que hay una persona muerta, después tengo que realizar un paso que entonces se veía con un nexo causal. Hoy es diferente la forma de apreciación, pero entonces era una cosa casi causal, o al menos esta era la representación psicológica que se tenía del evento, para efectos de determinar quién realizó esa conducta. Hay un autobús, muy mal o muy bien, ¿quién quemó ese autobús? Hay un muerto, ¿quién mató a ese muerto? Hay unos volantes, ¿quién hizo, repartió, imprimió, etcétera, etcétera? Todo lo que se considera que es ese cuerpo, el delito, tenemos que ir a una responsabilidad. El artículo 13 del Código Penal de entonces decía que son responsables de los delitos los que intervienen en la concepción, preparación o ejecución de ellos, los que inducen o compelen a otros a cometerlo, los que presten auxilio o cooperación de cualquier especie para su ejecución y los que, en los casos previstos por la ley, auxilien a los delincuentes una vez que estos efectuaron su acción delictiva. Entonces, aquí hay una idea de tengo que vincular a una persona en concreto y en particular con esos hechos. Y esta sería entonces la operación que uno debiera ver en estos casos. Al final del día, la sentencia que se dictó, las 4 averiguaciones concurrieron en un solo expediente penal, en un solo proceso penal, se determinó que 66 personas eran responsables. No les voy a leer lo que pasó con las 66 personas, pero traje 3 ejemplos de 3 personas conocidas, importantes en el movimiento, que seguramente todos van a reconocer. El primero es de Gilberto Guevara Niebla, el segundo es de José Luis González de Alba y el tercero es de Félix Lucio Hernández Gamundi. Entonces les voy no a leer porque es un poco aburrido, pero sí a tratar de sintetizar en esto. En relación con el procesado Gilberto Ramón Guevara Niebla, su responsabilidad criminal también se encuentra plenamente acreditada en los autos de este proceso en general, con todos y cada uno de los elementos relacionados en el considerando quinto, que fueron los que les mencioné hace un rato. En primer término, con su declaración indagatoria que ratificó ante este juzgado como preparatorio. Segundo, por las declaraciones de los coacusados, ahí cita a un montón de gente, todos muy conocidos de nosotros, algunos todavía activos en la vida política, y con los partes policíacos que rindieron los agentes de las policías fulano, elementos probatorios, todos los anteriores,
que acreditan plenamente que el procesado que nos ocupa era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, que formó parte del Comité de Lucha, donde era dirigente de las asambleas que se celebraban, fue miembro del Consejo Nacional de Huelga, en el que representó a la facultad, formaba parte de las Juventudes Comunistas de México, fue organizador de actos de protesta que se acordaron el 23, 26 y 30 de julio, estoy saltando, asistió a diversos actos acordados por el Consejo Nacional de Huelga, entre otros a la manifestación del 13 de agosto que partió el casco de Santo Tomás, así como al mitin de la Plaza de las Tres Culturas, siendo uno de los que presidieron, y estos hechos, demostrados con los elementos relacionados, son constitutivos de los delitos acusados y acreditan fehacientemente la coparticipación del inculpado que nos ocupa en la comisión de los mismos, ya que era directivo del comité de huelga que estaba organizado para desarrollar toda clase de actos delictivos, pues mediante la agitación del estudiantado provocaron los desórdenes que culminaron con los daños causados a bienes muebles e inmuebles, tanto de propiedad general como de particulares, secuestraron autobuses, destrozaron instalaciones de casetas, provocaron reuniones tumultuarias a las que se resistía la autoridad e invitaban formalmente a la rebelión para derrocar al gobierno, constituir la república e implantar en su lugar un gobierno de régimen comunista, siendo causantes directos también, dadas sus instrucciones, a los estudiantes de que ocurrieran armados al mitin del 2 de octubre de la Plaza de las Tres Culturas y mediante ese acopio de armas, de los homicidios y lesiones cometidos contra agente de la autoridad, al igual que propiciaron el apoderamiento de vehículos, etc. Obvio, es decir, dado los razonamientos expuestos, que como indicamos está plenamente acreditada la responsabilidad de Gilberto Ramón Guevara Niebla en la comisión de los delitos investigados, sin que sea obstáculo la única prueba que aportó durante la instrucción consistente en el careo celebrado entre el procesado y un testigo, puesto que en la diligencia. Consecuentemente, se declara la responsabilidad criminal de este señor en la comisión de los delitos de invitación a la rebelión, 1. Asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías, robo de uso, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones, estos dos últimos delitos cometidos contra agentes de la autoridad. Puedo, si quieren, yo creo que quedó bastante claro, podría leer el de José Luis González de Alba o cualquiera de los otros, pero están construidos todos de una manera muy semejante. Entonces, ¿qué es lo interesante ya para ir concluyendo? Y creo que hay espacio ahora para comentarios. Para ir concluyendo, es que resulta muy peculiar, voy a decirlo así, la manera en la que están determinados estos casos. Pareciera que el hecho de haber participado en el movimiento por sí mismo, de haber estado en las juventudes, en la reunión de estudiantes democráticos, haber estado en una comisión, haber estado en el comité, etcétera, generaban esta condición misma. Con toda franqueza creo que la sentencia no alcanza a demostrar, por ejemplo en este caso concreto, la condición delictiva, y me parece que se invierten las cosas. Como el comité o el consejo invitó, como el comité o el consejo participó, como el comité o consejo generó estas condiciones, se produjeron los delitos, cuando la condición me parece que probatoria va a ser al revés. ¿Quién golpeó? ¿Quién destruyó? ¿Quién convocó? Nunca se aclara que efectivamente esos movimientos tuvieran la pretensión de destruir al gobierno de la República. Las armas que aparecen son mínimas, hay unos careos muy importantes por unas granadas, por unas armas, que tampoco queda claro que efectivamente esas armas se hubieran establecido. Entonces, la forma en la que el proceso del 68 se generó, sí me parece que adolece de algunas complicaciones importantes. Y para terminar voy a formular lo que creo es una conclusión muy personal. Me parece que lo que acabó aconteciendo es que se supuso que con este proceso se podía controlar, ordenar, regular, encauzar al movimiento en términos procesales. Y la intuición, y esto sí les pido que lo tomemos como una conclusión prematura, porque estoy en ese proceso de investigación, aquí a invitación del maestro Ricardo Rafael, es que utilizaron
un mecanismo jurídico que no tenía la capacidad de cumplir con todas las funciones que ellos mismos querían que se cumpliera. Me parece que es una conclusión. Es decir, vamos a procesar a todos estos, como habíamos procesado antes a los del Partido Comunista, y vamos a utilizar esta herramienta jurídica para poder encarcelar a estas personas y después procesarlos. Esto para mí puede tener una comprobación en el hecho de que después los estuvieron a todos liberando de forma por demás discrecional. El propio Revueltas cuenta que no sabía bien a bien qué le había sucedido, ¿no? Una vez que le dijeron, pues, maestro Revueltas, ¿ya váyase usted? ¿A dónde o cómo? Todavía en el funeral se acordarán que se decía, Revueltas murió sentenciado. No hubo unos indultos específicos, no hubo amnistías específicas, sino fueron como, muchachos, váyanse saliendo para efectos de que no se dé esta cuestión. Porque en rigor técnico, estas decisiones debieron haber terminado en la Suprema Corte de Justicia y creo que hubiera sido una discusión pública ya en el año de 72, una discusión 73, que es cuando hubiera llegado estos amparos por ahí. Creo que hubiera sido sumamente complicado que la Corte pudiera en ese momento administrar estos procesos con este conjunto de elementos que se habían ido poniendo. Al final del día le queda a uno la sensación de que se fueron acumulando muchas cosas que ya se las describí, una, otra, y de ahí se hacían inferencias generales hacia todos estos elementos. Pero vean otro que les decía yo de Guevara Niebla. Rebelión, invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, robo de uso, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones. De verdad, con estos elementos del cuerpo del delito se podía llegar a la relación causal de responsabilidad de este señor o de cualquiera otro de los 66 que finalmente fueron determinados. Yo creo que no. Yo esto lo estoy presentando como una condición preliminar, pero creo que sí hay elementos aquí bien interesantes para encontrar las formas en las que se quiso llevar un movimiento social que han estado analizando estos días, que es bastante conocido en algunos aspectos generales, hacia un carril, hacia un proceso que yo creo que no necesariamente servía para aquello que se quiso llevar. Mi intuición es que en algún momento, no tengo más elementos que el expediente, no tengo ningún otro, mi intuición es que se les complicó a ellos mismos sostener estas condiciones. ¿Por qué? Porque resulta bastante inverosímil que de todos esos delitos se pudieran haber comprobado con esa acumulación de hechos y con esa acumulación de informes un tanto cuanto inconexos. Esto era lo que me parecía a mí importante compartirles. Muchas gracias. Ministro Cosío, magnífica exposición. La verdad es que se abren una enorme cantidad de preguntas a usted porque está resultando ser el único en México que ha leído estos expedientes. Entregamos la voz para quien esté interesado. De este lado Juan Manuel, luego Áurea. Adelante. Les voy a nada más a pedir un favor enorme. Pónganle signos de interrogación a su pregunta. Los comentarios son bienvenidos y son breves, pero lo que queremos son preguntas y al final le ponen el signo de interrogación, ayuda muchísimo. Okay, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, dentro de este ámbito de historias, de leyendas urbanas, ¿en qué momento se liberaron esta información que usted nos está dando y como bien lo dice el maestro, pudiera ser la única persona que lo tiene? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿actualmente el sistema jurídico ha cambiado o la influencia en ese tiempo del poder de la presidencia era tanta que no permitía manipular muchas cosas y actualmente ya se modificó? Recogemos varias, ¿sí? Vamos a recoger 2 o 3 preguntas. Entonces, había otra pregunta aquí. Muchísimas gracias. Justamente escuchando todo esto, me vino a la mente el famoso y nefasto caso del juicio de Sacco y Vanzetti.
justamente donde de manera muy pública se les acusaba supuestamente de homicidio y, o sea, de la manera como más flagrante y de robo, y muchísimas pruebas se habían presentado, incluyendo el testimonio de uno de los verdaderos asesinos que deslindaban por completo a estos muchachos anarquistas, y que efectivamente salía a la luz, al menos de manera pública, o como Vox Populi, que se les estaba procesando no por homicidio, sino efectivamente por sus asociaciones anarquistas. Y la historia justamente no muestra que se había, la gente había querido que se les hiciera una amnistía o, en el mejor de los casos, un nuevo juicio, porque efectivamente todo estaba terriblemente llevado, hasta que finalmente se les condena a muerte. ¿Cómo es posible, en todo caso, reformular un juicio en contra de esas autoridades que llevaron malos juicios en primer lugar? O sea, ¿es posible, pues, procesar, aunque sea de manera, no sé si póstuma o algo por el estilo, es justamente este tipo de personas, de sujetos que llevaron juicios de una manera malísima, no sé? Vamos por una tercera. Sí, mi pregunta es con referencia al compañero Sócrates Campos Lemus, que durante mucho tiempo fue señalado que por sus declaraciones que dio el día 7 y 8 de octubre los comprometió. Entonces yo quisiera saber si en ese expediente sí tuvo un peso específico las declaraciones, porque Marcelino Perelló mucho tiempo culpó a Sócrates. Pues, básicamente eso. Esta es la primera ronda. Yo voy a añadir una pregunta. Esta es una lectura de los expedientes de los detenidos. ¿Hubo algún expediente relacionado con los muertos? Sí, yo he ido buscando y dentro de un tiempo ya se lo había ofrecido aquí también al maestro Ricardo Rafael, que voy a entregar los expedientes desde luego aquí a la universidad. ¿No? Okay, listo. A la Universidad Nacional yo le quiero regalar los expedientes que yo he ido juntando ahí de muchos pedacitos y muchas cosas. Es bien interesante, hay informes de la Dirección Federal de Seguridad, en fin, es muy interesante. Entonces, yo creo que estos están liberados de hace algún tiempo. Eduardo Valle tenía un libro que se llama Los Procesos del 68, no entiendo muy bien cuál fue su metodología, pero tomaba pedazos de uno, pedazos del otro, describía unas cosas, otras no. Es decir, un poco errático también la forma en que él armó ese libro. Está en una editorial muy poco comercial, de forma tal que tampoco se distribuyó. Yo lo encontré alguna vez en una librería viejo, pero ahí hay algunos pedazos nada más. Pero si yo los tengo, la verdad no les sabría decir cuándo se liberaron, yo tenía ganas de hacer eso, y precisamente por lo que usted dice, empecé con, el primero para mí fue el caso de Dreyfus. Hace algunos años ya compré un libro, lo leí, me pareció un asunto parecido al que usted señala, con el problema de que era judío y que sí había dado información para que los franceses perdían la guerra, etcétera, etcétera. Y ahí tuve esa idea y luego me dediqué a comprar muchos libros de justicia política, que es el nombre que en la bibliografía estadounidense y inglesa le dan a esto, como justicia política, o como procesos políticos, ¿no? Donde se utiliza la justicia no digamos, en su condición ordinaria, lo voy a decir así, normal, de ver si un sujeto hizo tal o cual cosa, sino de tratar de lograr que el proceso diga que ese sujeto hizo tal o cual cosa, que es un asunto bien diferente. Y en el caso, lo que usted dice, el caso de Sacco y Vanzetti, Dreyfus y algunos otros que son muy notables en la historia, sí hay una intencionalidad política de uso de esos procesos para efectos de encontrar, digamos, una culpabilidad de los sujetos. ¿Cómo se resuelve esto en el tiempo? Pues al final de cuentas con disculpas, comisiones de la verdad, etcétera. Muchas de las personas con el pasar de los años, digo obviedades que todos podemos entender, que es, pues ya se murieron, los jueces ya no están, etcétera, etcétera. Entonces resulta complicado. Inclusive en algunos países usted ha visto que muchos años después se declara póstumamente que eso que se dijo que había pasado no pasó,
y queda simplemente como, que no es trivial, ¿verdad? Pero queda como una condición de la memoria más que una revocación de sentencia o alguna posición de ese mismo tipo. Pero sí, estos casos son interesantes. Todavía más claro es el de Dreyfus, porque Dreyfus no murió, regresó después de las islas, estuvo allí con la salud muy lastimada, tuvo mucha importancia la acción de su hermano, y estuvo ahí encima del proceso, en fin, pero sí hay algunos casos en este mismo sentido que se han analizado en esa cuestión, pero de forma jurídica resulta difícil. Podría haber algunos casos como solución presente donde se pudiera, pero habría que analizarlo, yo no tengo una respuesta clara ni puedo adelantar un criterio, en donde se quisiera establecer una acción reparatoria contra el propio Estado. Eso podría tener algún sentido, o en algunos otros casos se va a los tribunales internacionales, pero ya sería un acto de distinta naturaleza en ese caso. Y lo que decía también, perdón, el señor que preguntó en primer lugar, yo creo que sí hay algún cambio, al menos hay un cambio en la parte de los juicios orales. ¿Qué hubiera sucedido si estos juicios, pensémoslo, hubieran tenido una condición de oralidad, con audiencias públicas? Creo que hubiera sido sumamente complicado decir, oiga, pero exactamente qué camión en daños, ataques a las vías, o qué caseta telefónica, que es un delito, ataques a las vías, yo determiné. Y de qué forma mi acción influyó en ustedes para que ustedes fueran a quemar una caseta. Es decir, empieza a entrar un proceso de individualizaciones muy complicado. Al revés de un juicio que era llevado por escrito, son, ¿cuántos tomos, Pamela? 48, más o menos, 50 tomos, tomazos, ¿no? Tomazos. Yo no los tengo los 58 tomos, yo tengo otros pedazos de información, si no me vayan a comprometer a que yo traiga 58 tomos, no, nada de eso, pero sí creo que… No, yo daría, todo lo que tengo les prometo que lo doy. Y mucho de ello ya está, además ya lo pudimos en un USB y todo, para que lo tenga todo el mundo que quiera acceder. Pero sí ahí hay una diferencia importante. Imagínese, esto hubiera sido un macroproceso, como llaman los italianos, ¿no? Con las mafias, etcétera, etcétera. Imagínese un macroproceso donde usted tiene 66 jóvenes, en ese momento se abre la audiencia, se sientan, esto hubiera sido de una enorme complejidad. Yo creo que prácticamente inmanejable. Y el juez una sesión y otra, y yo yendo, recabando, y al final de cuentas decir, pues esto sí, esto no, etcétera, hubiera sido un proceso muy interesante. Hemos visto en los tiempos recientes algunos en Italia, ¿no? Contra las mafias, etcétera, pero sí hubiera sido, o contra algunos momentos contra los etarras, macroproceso. Y esto cuesta muchísimo más trabajo, imputar, castigar, etcétera, en esas condiciones, ¿no? Bueno, luego había otra cosa, sí, una de las declaraciones muy amplias, tiene usted toda la razón, son las de Sócrates Campos Lemos. Todo el mundo, como sabemos, le achacan que se hayan ido al Zócalo, y en el Zócalo le achacan a él el que haya dicho que tenían que tener un diálogo directo, etcétera, etcétera. Pero sí sus declaraciones son de esas muy pormenorizadas que yo decía, que son notablemente contrastantes contra el resto de las declaraciones. Porque le preguntaban a un sujeto, diga usted que no me acuerdo, recuerdo a dos, y luego decían así el apellido, pues me acuerdo de un señor que se apellidaba allá, otro que le decían el Cuec, ¿no? Que es muy famoso en todas las narrativas aquí, otro que le decían el Che, otro que le decían así, ya sabes, la Tita, en fin, los apodos, pero no daban pormenores, y negaban y ajustaban y todo. Y hay otras declaraciones, esta que usted pregunta claramente, que son larguísimas, y dan una cantidad de cosas, horas, días, quiénes estaban, quién no estaban, qué fueron, qué vinieron, etcétera, etcétera. Y el caso de los expedientes de los muertos, yo de lo que tengo identificado es que estas fueron las 4 grandes averiguaciones. Las 4 averiguaciones se conjuntaron en un solo proceso penal, les doy el número ahora. El proceso penal se llevó aquí ante el juez primero de distrito, es el 272/68 del juzgado primero de aquí de la Ciudad de México, y las 4 averiguaciones se concentraron ahí. Ahí sí aparecen algunos muertos, hay algún soldado
que se da, que ya lo decía, de una fe, de función, están las heridas del general Hernández Toledo, etcétera, pero son más bien como estas condiciones así. No sé si esa era la pregunta. Pues cerramos con una última para llevarte, Ramón, agradecidamente hacia las conclusiones. ¿Por qué tiene sentido sumergirse en estos expedientes judiciales? En ese momento decías tú que quizá hubiera sido interesante llevar esto ante la Suprema Corte, pero a nadie se le ocurrió. Nadie remotamente imaginó que había un sistema judicial que podría haber atendido con un mínimo de justicia este tema, y no creo que haya habido un solo ministro de la Corte en ese momento que se le hubiera parecido una buena idea. Entonces, dado que el sistema judicial era en sí mismo una herramienta que no alcanzaba para procesar un fenómeno político de este tamaño, ¿por qué hoy un ministro de la Corte contemporánea se invierte su tiempo, su inteligencia y su conocimiento para bucear, sumergirse en estos expedientes? La verdad es lo que preguntaba usted, que fue el caso de Sacco Vanzetti, el caso de Dreyfus, esos fueron los casos. Yo no recuerdo cómo empezó, pero el problema es esto que le voy a llamar así, yo sé que nosotros tenemos otras formas, de la justicia política. Es decir, es muy complicado decir cuándo hicimos buena justicia, inclusive para nosotros que estamos en la función, y cuándo distorsionamos esa condición de buena justicia para abrir una justicia que no es buena. Es decir, ¿en qué momento nosotros los juzgadores hacemos justicia política? Yo al final del día, este es para mí un elemento histórico en el que quiero trabajar para precisamente decir, ¿por qué esta sentencia estamos dispuestos todos a decir es una buena sentencia? Pasó lo que tenía que pasar, dentro obviamente de su contexto. A lo mejor a mí me gusta que estuviera o no estuviera, etcétera, pero a este señor lo procesaron como debiera haber sido procesado. Y este yo creo que es un problema importantísimo, es un problema presente, muy grande. A mí me tiene ese asunto interesado. Y otra cosa que también alguna vez me llamó la atención, hay un libro de un profesor alemán, Ingo Müller, este se llama Los jueces del horror, que es un gran libro, si lo ven por ahí es muy difícil encontrar la traducción, pues se hizo en Venezuela hace muchos años, yo no lo he visto más. Pero es en qué momento los jueces alemanes, sobre todo después de las leyes de Nuremberg, empezaron a admitir cosas que no estaban, digámoslo así, en el sistema. La idea de esta es una persona que como que no está cooperando muy bien con el partido, con los nazis, desde luego, como que no es un ciudadano tan... Entonces, de haber delitos, faltas, cosas duras por las que uno puede saber que puede ser procesado o no, robar, matar, etcétera, de repente, sí, yo creo que este señor no está siendo muy cooperador. Y entonces empieza una excepción, y como todo casi en la vida, las excepciones se convierten en reglas, y de repente estamos procesando un montón de gente por un montón de cosas que ni ellos saben bien por qué, ni estaban en la ley, ni estaban en la jurisprudencia, sino son ajustes de criterios. A mí ese fenómeno me parece importantísimo, porque estamos hablando en estos tiempos del populismo jurídico, del populismo político, perdón, y del populismo electoral. Muy bien. ¿Dónde está el populismo jurídico y dónde está el populismo judicial? Si nosotros esas categorías generales de cualquier cosa que sea del populismo las empezamos a introducir en el mundo judicial, pues entonces de repente sí estamos haciendo unas distorsiones pavorosas porque no sabemos ni de qué se nos está juzgando, ni el otro sabe, empezamos a entrar en un mundo muy complejo. Yo creo que estos procesos son tan dramáticos, son tan grandes, que sí nos dan algunas claves de comprensión de algo que no es historia, sino, y deseo que no sea así, puede convertirse en presente. Ministro José Ramón Cosío, muchísimas gracias por distraer su tiempo para acompañarnos en este coloquio. Están las cámaras, quedó grabado que nos dará esta investigación, este expediente, y yo sí ya en la serie de provocaciones que nos permite la amistad, le insistiría, ahí hay un texto que escribir y la universidad estaría muy interesado en su publicación. Muchísimas gracias, José Ramón. Déjame anunciar la cuestión. Anunciamos de una vez, uno de los grandes temas ha sido la participación.